¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Carlos Velázquez Colín, estudiante en la licenciatura de Educación Física en la Escuela Normal de Educación Física General Ignacio M. Beteta. Actualmente estoy cursando lo que es el sexto semestre y el día de hoy hablaremos un poco sobre la materia Fundamentos de la Educación. Esta materia es más que nada la educación en el sistema educativo mexicano, lo que viene siendo que sea la educación laica, gratuita, obligatoria, inclusiva, etcétera. Iremos tomando cada uno de estos puntos e iremos hablando un poco de ellos. Empezaremos que en lo laico, para contrarrestar lo que era el monopolio educativo del clero, eh, en la Constitución de 1857, específicamente en el artículo tercero, se estipuló que ninguna orden o congregación religiosa puede impartir instrucción en México. Y pues bueno, la concepción de laicidad mantiene la esencia de que solo las escuelas públicas sean esto, laicas, porque para el sostenimiento de las escuelas privadas se tiene que dar una cooperación, entonces descartamos las privadas. Bueno, hablando sobre otro artículo, es el artículo 24, que nos habla sobre la libertad de creencias, nos vuelve a repetir un poco sobre esto laico, ya que dice que dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Y pues el criterio que orienta esta educación se basa en los resultados del progreso científico. ¿A qué nos referimos con esto? A que luchará contra lo que es la ignorancia y sus efectos, y bueno, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Lo que nos dice que se concibe como educación laica aquella que se mantiene por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Y pues bueno, en las leyes del 15 de abril de 1861 y 2 de diciembre de 1867 se estableció la gratuidad, y la obligatoriedad como modalidad en la educación, excluyendo la enseñanza de la religión en escuelas oficiales. Todo esto es referente a la orientación moral en el currículo de primarias en el año de 1857. Y pues bueno, en esta nos dice que la moral no tuvo nada que ver con las doctrinas religiosas, creencias de demás personas o cosas así, sino que fue diseñado como un planteamiento de la moral cívica oficial para introducir los principios laicos. Pasando al 14 de diciembre de 1874, el Congreso de la Unión promulgó el decreto donde se confirmó el carácter laico de la educación. Dicha disposición fue una acción concreta del Poder Legislativo en contra de la enseñanza religiosa. Esto lo podemos ver en el artículo primero, que nos dice que el Estado y la Iglesia son independientes totalmente entre sí. Y el artículo cuarto, en el que la instrucción religiosa y las prácticas oficiales de cualquier culto quedan prohibidas en todos los establecimientos de la Federación, de los estados y los municipios. Se enseñará la moral en los que por naturaleza de su institución lo permitan, aunque sin referencia a ningún clero o culto. Pasando un poco a lo que es la escuela obligatoria y gratuita, podemos decir que la educación preescolar, primaria y secundaria, que son las que conforman la educación básica, y a esta se le integra la media superior, son las obligatorias. Significa que el gobierno tiene esta responsabilidad de proporcionar los servicios necesarios para que todos los mexicanos y las mexicanas tengamos la educación de estos niveles. Esto también
Pues por consiguiente, los padres tienen cierto compromiso de que sus hijos e hijas asistan a la escuela. Como nos lo dice el artículo tercero constitucional, nos marca que toda la educación que imparta el Estado será gratuita. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que todos los servicios que otorgue el gobierno no tendrán costo. Por eso el trabajo de los maestros, las maestras, la construcción y mantenimiento de dichos edificios escolares y la entrega de libros de texto para los niños y las niñas serán gratuitos. ¿A qué nos referimos con todo esto? Que, por ejemplo, los alumnos no tienen que estarse preocupando por el pago del salario de los maestros y maestras, no tienen que preocuparse por el mantenimiento de sus instalaciones educativas, si llega a haber algún accidente o si hay algún deterioro. Sus libros igualmente se les entregarán de forma gratuita. Pero para hacer realidad estos principios de la educación, existe una ley que nos explica cómo deben funcionar y organizarse y realizarse estos servicios educativos. Hablamos de lo que es la Ley General de Educación, que se aplica en todo el país. Y pues bueno, algunos contenidos de la Ley General de Educación es que todos los mexicanos y mexicanas tenemos el derecho a recibir la educación, así como las mismas oportunidades de ingresar a las escuelas. O sea que no habrá exclusión de las personas, sino que se admitirá a todos, sin importar de dónde vengan, la raza, el color, sin importar nada, a todo mundo se le debe aceptar. Es obligación del gobierno dar los servicios educativos para que la población curse la educación preescolar, primaria, secundaria y ahora también la media superior. Todos los mexicanos debemos cursar lo que es primaria y secundaria. Los padres y madres deben llevar a sus hijos e hijas a la escuela. Deben tener ese compromiso de llevarlos para que puedan aprovechar todo esto que es gratuito para ellos y obligatorio. La educación que el gobierno imparta es laica, como ya lo mencionábamos, es decir, alejada a cualquier doctrina religiosa. Y pues bueno, la educación que imparte el gobierno debe ser gratuita. Y ahora, ¿qué propósitos de la educación para los niños y niñas hay? Bueno, algunos propósitos que se pretende alcanzar con las niñas y niños es que todos logren lo que es un aprendizaje de la lectura y la escritura, desarrollando su capacidad para poder expresarse, que tengan una capacidad de utilizar las matemáticas como un instrumento para reconocer, plantear y resolver estos problemas que puedan surgir. Que todos cuenten con un conocimiento sobre la historia nacional y de nuestros símbolos patrios, como lo es el escudo, la bandera, el himno nacional. Que conozcan el valor de la justicia y la igualdad, así como los derechos humanos y el respeto a los mismos. También deben conocer sus derechos y deberes y la práctica de valores que en su vida personal van a llevar día a día, en sus relaciones con los demás, como integrante de alguna comunidad, todos los valores que llevarán en su vida. Ahora, algunos principios básicos sobre la calidad de la educación. De acuerdo con la literatura nacional y la internacional, estos principios de la calidad de educación se integran de manera clara en el segundo párrafo del artículo 3, donde se establece que la educación tenderá a desarrollar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Ahora bien, en este mismo artículo 3 se mencionan los principios fundamentales al derecho de la educación.
Estos son la universalidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que toda persona tiene derecho a recibir la educación preescolar, primaria, secundaria, que son las que conforman la educación básica, como lo mencionaba hace un momento, y la media superior, que son las que actualmente son obligatorias, que el Estado las imparta. La equidad. ¿A qué nos referimos con la equidad? A que contribuirá a la mejora de la convivencia humana, evitando los privilegios de razas o de religión o que algún grupo quiera sentirse o quiera intentar tener esa superioridad sobre todos los demás. El logros de aprendizaje efectivo. ¿A qué nos referimos con esto? A que será de calidad y buscará el máximo logro académico de los educandos, o sea, los estudiantes. De todos los estudiantes se busca el mayor logro. ¿Qué más podemos decir sobre esto? La suficiencia y calidad de oferta. Con esto nos referimos un poco a que el Estado, no un poco, sino que nos referimos mucho a esto, que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales, métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. También la mejora constante. Esto se refiere a que será de calidad con base en el mejoramiento constante. No quedarse siempre en lo mismo, no, siempre, si ya aprendí algo, no me quedo solo con eso, tengo que seguir mejorando eso. Esta última de mejora constante obliga en cierta forma al Estado a garantizar una educación progresivamente amplia y orientada a la búsqueda de mayor igualdad. Ahora bien, pasamos un poco a lo que es la inclusión. La educación debe ser inclusiva. Como lo mencionaba hace un momento, la educación debe ser para todos, sin importar sus razas, sexo, grupos étnicos, cualquier cosa, no importa. Para todos es la educación. Consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 26 nos dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación será dirigida en pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Ahora, igual, en el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, se menciona que parte de reconocer el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidad de derecho, deberán, en lo particular, adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las clases, a las escuelas, y reducir las tasas de deserción escolar. Ahora bien, en nuestro país, lo que es la SEP, Secretaría de Educación Pública, en el 2012 incluye en el glosario de los términos sobre discapacidad la siguiente definición sobre educación inclusiva. Nos dice que la educación inclusiva garantizará el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes. ¿A qué nos referimos con esto? A que incluirá a todos los alumnos, no solo a los que cierto grupo elijan, no, a todos, haciendo énfasis en los que están más excluidos. ¿A qué nos referimos con esto? A que hay muchas veces que no es como que el maestro los haga esa exclusión, sino que los mismos alumnos se hacen a un lado y prefieren no hacer nada. Entonces se busca que todos, incluyendo a estos pequeños que se excluyen así por sí mismos,
sean incluidos en todas las actividades. Los marginados y los que están en riesgo de estarlo en esta exclusión o en riesgo de ser de la población marginada. Ahora bien, la educación inclusiva pretende asegurar que todos los niños y las niñas y los adolescentes, claro, también puedan asistir a las mismas escuelas, que no haya, por tú ser de tal región, tú vas a ir a tal escuela y a tal escuela y a tal escuela, y tú por ser de esta otra región, tú vas a ir a esta otra escuela y otra escuela. No, pretende que todos vayan a las escuelas que ellos mismos elijan. No es necesario hacer algún tipo de selección especial para cada uno en cada escuela. Y todas estas escuelas deben contar con lo necesario para atender a todos los niños, y además de que se garantice que todos y cada uno de los estudiantes alcancen los aprendizajes necesarios para tener una vida plena. Se pone énfasis en atender a los menores que estén en una situación de marginación sin importar la razón. Siempre a todos incluirlos. Entonces, de todo esto podemos decir que la inclusión es un proceso y una búsqueda constante. ¿Qué busca? La presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes. Todos. Busca que todos, sin importar qué, tengan ese éxito. Precisa la identificación y la eliminación de barreras que impiden el ejercicio pleno de derecho a la educación. Y pues también la inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de marginación, exclusión o fracaso escolar, o incluso la deserción escolar. Pasando un poco a lo que es la democracia en la escuela, o bien dicho, la educación democrática en México, implica que el fenómeno de cultura política que estimula la participación cívica y civilizada en los estudiantes debe ser muy, muy precisa. ¿Para qué? Para que de todo esto surja el respeto a los derechos humanos, a las diferentes culturas, a las minorías, en un marco de justicia y libertad. También nos dice que en el aspecto democrático fundamentará el amor a la patria. Ya lo habíamos mencionado anteriormente en la Ley General de Educación. Fomentará la participación cívica, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, al respeto a los valores y el desarrollo constante de docentes y alumnos. Debe estar basado en la búsqueda del crecimiento paulatino como cultura democrática, impulsado por la misma sociedad. Y todo esto se relaciona en todas las escuelas. Por ejemplo, en mi escuela de prácticas, sobre todo lo que hablamos, yo noté muchas cosas, como cuáles: la inclusión, la obligatoriedad, lo laico, lo democrático. De todo lo que hablamos yo lo noté en mi escuela. ¿Por qué? En lo democrático tuve la oportunidad de estar en un grupo, pero dentro de aula, o sea, que no sea clase de educación física. ¿Y qué pude notar en esto cuando salió este aspecto de la democracia? Que a los niños se les imparte esa cultura de respeto a lo que es el lábaro patrio. Cuando se realiza la ceremonia honores a la bandera, se inculca mucho lo que es este respeto hacia la bandera, el lábaro patrio. Ahora, la inclusión. En la inclusión, igual. La escuela, nunca vi o nunca me percaté de que hicieran exclusión de algún alumno. Siempre, en todas las actividades,
se hacían los equipos para que cierto equipo hiciera tal actividad y todo era sorteado, nada era como de que este equipo por ser el mejor en esto va a hacer esto, no, se hacían los equipos aleatoriamente e igualmente se repartía aleatoriamente las actividades que haría cada equipo, pero nadie podía quedar fuera, entonces eso me impresionó mucho. Eso es lo que es la inclusión, no dejar a nadie fuera. Todos deben participar para llegar a ese fin, a ese objetivo, a esa meta. Ok, ahora también hablaremos sobre lo que decíamos hace un momento de la calidad en la educación que salió en la Ley General de Educación, la cual está mismamente incluida en la obligatoriedad y la educación gratuita. Bueno, aquí en la obligatoriedad me di cuenta que muchos de los alumnos se percataban de que la escuela tenía alguna falla, ya sea en un baño, una barda o en la misma cancha, y lo comunicaban con los maestros. O sea, los alumnos tienen esa confianza confianza y ese interés por su escuela de mantenerla bien. Entonces los mismos niños metían esa queja de que tal cosa está mal en tal lugar de la institución educativa. Y en esto entra lo de obligatoriedad, que es dar mantenimiento también a esta misma institución que el gobierno proporciona para que la educación pueda ser impartida ahí. Y también entra lo que es la gratuidad. En esto, pues a los niños nunca se les cobró nada por dar ese mantenimiento, dar la reparación a la institución o cualquier otra cosa. Igualmente hablaremos sobre lo laico en esta institución educativa. Todo esto es en la escuela primaria Justo Sierra Méndez, ubicada en el centro de Toluca. Lo laico en esta escuela, me dio mucho gusto que se respetan todas las culturas, todas las religiones, cualquier culto que haya en esa escuela es de cada uno, es de ellos. A lo que se va a la escuela es a la educación, a trabajar en todo lo que ya habíamos mencionado. No tiene una materia en específico, algún maestro que esté intentando llevar a convencer a los niños de estar en una religión o algo. No. Los maestros sí tocan esos temas, pero cuando lo tocan los alumnos. Pero al final los maestros siempre dicen que eso es muy independiente de la escuela. Entonces, es lo que me gustó, que los maestros saben esa diferencia, o saben hacer esa diferencia cuando los alumnos forzosamente quieren hablar sobre la religión. Entonces, ahí aplica mucho lo laico, ya que se concentran en la educación. Y pues bueno, esto sería todo por el día de hoy.